Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de BAU de la Comunidad de Madrid de la convocatoria 2024-2025. Este es del modelo y es la pregunta 3.1. ¿Vale? Bueno, es un sistema isométrico. Además, aquí no lo dicen, dice representar como dibujo isométrico la pieza dada en diédrico. Y como veis, aquí hay unas partes curvas y normalmente cuando tenemos isométrico, al hacer las partes curvas tenemos que hacer elipses. Pero nos dice que sustituyamos los arcos de elipse por arcos de circunferencia aproximados, convenientemente elegidos, dejando indicando sus respectivos centros. Cuando tenemos un isométrico en el que en vez de las elipses, que sería realmente lo que tendríamos que hacer, hacemos por arcos aproximados, lo que hacemos son óvalos, ¿vale? Óvalos que van a tener la característica que sus ángulos van a ser en isométrico. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo aquí, ¿vale? Si yo tengo voy a hacer lo que tengan la misma medida. Es como, yo tengo que representar aquí un cuadrado y un cuadrado lo que tiene es que tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, voy a hacer, veis que he hecho con el compás el mismo lado en los dos ejes y ahora esto que voy a hacer se puede repetir en cualquiera de los ejes, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer son paralelas a los ejes, o sea, en cualquiera de los planos. Yo estoy haciendo en este plano. Porque además, no, bueno, también tendríamos que hacerlo en este plano. Pero ahora tenemos que hacer, aquí tendríamos que hacer una elipse. Pero como es una curva que no se puede trazar con herramientas y que tendréis que realizar a mano alzada, pues para que esto quede un poco medianamente hecho con herramientas, lo que hace es que se hace la curva aproximada, ¿vale? Que es un óvalo, un óvalo que tiene estas características. Entonces, bueno, voy a cambiar el color, que estoy con el rojo, vale. Entonces, lo primero que tenemos que hacer son los ejes, ¿vale? Y ahora, vamos a hacer 4 curvas, ¿vale? Lo primero, vamos a hacer la curva tangente a esta y esta, ¿vale? Esta curva, pero claro, ¿desde dónde? Bueno, pues vamos a hacer la perpendicular desde el punto medio de este lado. Mirad, si hacéis la perpendicular, si me deja, no, un segundo, a ver ahora. Vale, no me deja hacer la perpendicular desde el punto. Ah, sí, mirar aquí, la perpendicular, ¿vale? Fijaros qué sucede cuando alargo la perpendicular. Que el centro de la circunferencia que va a ser tangente a esta y a esta, ¿vale? Va a estar en este punto, en el punto medio, va a tener su centro en este punto de aquí y, ¿veis? Bueno, hay algo que no he hecho bien porque debería de salir exactamente, que ese no es su punto medio. No, pues algo no he hecho bien porque este no me sale igual y tiene que salir. A ver, vale, ahora, ¿veis? Algo no he hecho bien, pero esta recta es el radio, ¿vale? Y es perpendicular a esta de aquí. No he debido hacer bien la perpendicular. ¿Veis que es tangente ahí y tangente ahí? ¿Qué sucede? Que desde el otro vértice sucedería lo mismo. Mirad, voy a hacerla, ¿veis? Y vais a ver, la perpendicular es exactamente, pasa por el medio, ¿vale? Para que veáis que es correcto. Entonces, ahora si hago esta y pasa por ahí, veis que también es tangente en ese punto de ahí. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con esto, con esto, con esto y con esto. Y lo suyo es que marquéis los puntos de tangencia, ¿vale? No es necesario marcar todo el arco, pero sí los puntos de tangencia. ¿Por qué? Porque además esos puntos de tangencia me van a servir a mí,
bueno, es que pasan por ahí los dos, ¿vale? Me van a servir a mí como referencia ahora para la otra circunferencia. Entonces tenemos este centro y este centro como centros de circunferencia O1 y O2. Esto es una elipse, digo, perdonar, una elipse, un óvalo, ¿vale? O1 y O2. Bueno, voy a llamarlo O y O', ¿vale? Es que últimamente al ponerle subíndice me complica mucho. Vale, entonces ya tengo O y O'. Y ahora tenemos que hacer esta circunferencia de aquí. Pues vamos a hacer de centro este punto de corte y veis que igual al ser perpendicular es tangente y ya estoy enlazando lo que estoy haciendo es enlazar esta curva con esta, ¿vale? Para que sea tangente de esta y esta y tiene que tener su centro en la bisectriz, ¿lo veis? Y ahora del otro lado igual. Vale. Y me quedo con esa parte, esa y esa. ¿Vale? Vosotros no es necesario que hagáis. Entonces ahora fijaros lo que sucede, que tengo otros dos centros. Tengo este centro y este centro. ¿Vale? Entonces veis que para hacer estas curvas necesito hacer primero los segmentos del cuadrado visto en perspectiva que va a ser tangente a la circunferencia y necesito hallar los centros. ¿Vale? Lo digo porque, aunque tengo aquí un cuarto de circunferencia, voy a tener que dejar marcados, ¿veis? Los centros. Y los puntos de tangencia también los dejaría marcados, ¿vale? Los puntos de tangencia que son este, este y este, ¿vale? Entonces, primero encajamos la pieza y luego ya vemos a ver cómo hacemos las circunferencias. Eso lo dejamos para el último. Esta pieza tiene como dos bloques que se encuentran en esta zona de aquí. Y si veis, el eje Z es este es el eje X, o sea, el eje Z está en medio de la pieza y el eje Y también. Por lo tanto, la pieza en realidad está dividida en dos partes por el propio plano ZY, ¿vale? Y está pegado al ZX. Veis que en el fondo está pegado en el ZX. Entonces, no hay coeficiente de reducción ni nada por el estilo. Entonces, yo lo primero que haría sería prolongar este eje hacia allá porque la pieza parte, o sea, va a estar partida por el eje ZY. ¿Vale? Entonces, lo primero, vamos a hacer la base de esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí tiene una base rectangular que tiene estas medidas y vamos a hacerla aquí. Veis que el X está hacia la derecha del Z y del Y, por lo tanto es hacia este lado. Entonces, ¿qué hago? Pues me llevo esta distancia, ¿vale? Me llevo esa distancia y si os dais cuenta, esa misma distancia me va a tener que llevar hacia el otro lado. Bueno, pues me llevo esa distancia y me voy a marcar este punto y también me voy a dejar marcado ese, ¿vale? Porque luego me va a servir. Ahora, ese rectángulo que va a ser la base de esta pieza tiene esta distancia con respecto a ese punto, ¿vale? En la dirección de Y. Entonces, voy a hacer con el compás a medir la medida, ¿vale? Y haciendo una paralela ahí, ¿vale? El punto que acabo de marcar es este. A ver que se marque bien porque si no luego me dan errores. Vale, pues ya tengo, digamos, la base de esta pieza. ¿Lo veis? Que toda esta parte es curva, pero está apoyada en una base que es un rectángulo. ¿Vale? Entonces este rectángulo ya le tengo. Vale, ahora sé que tengo que trazar una circunferencia en este eje de aquí,
¿vale? Y la tengo que hacer doble. Bueno, lo primero es que puedo hacer la base donde va a ir esto, que también es un rectángulo, y es un rectángulo hacia arriba que va a tener exactamente la misma medida, ¿vale? De hecho, en la primera circunferencia en realidad podíamos habernos marcado este punto y este punto también, ¿vale? Porque van a tener la misma medida. Vale, entonces si yo ahora me hago aquí el rectángulo, un rectángulo que va a ser también el plano que va a estar aquí, ¿veis? Este plano, que es esta parte de ahí y esa parte de ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, como es paralelo ahí también, y con esta medida, pues directamente me lo llevo, ¿vale? Y ahora hago la perpendicular, ¿vale? Perdona, la paralela Z y ya lo tengo. Este es el otro punto. Ahora aquí es donde tengo que hacer la curva, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver que teniendo en cuenta que es un cuarto, ¿vale? De circunferencia, pues ver qué le corresponde a un cuarto. Pues en este caso, un cuarto sería, voy a hacerlo en otro color, ¿vale? Un cuarto sería, si yo divido esta circunferencia en 4, fijaros, es lo que le corresponde a esta parte de aquí, ¿veis? A esto de aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hallar el centro, ¿lo veis? Que es este de aquí. Y para hallar este centro necesito hacer el rectángulo que sea el doble de este lado, ¿lo veis? Esta circunferencia está con respecto a esta esquina de aquí. Entonces, ¿cuánto mide mi circunferencia o el cuadrado que contiene la circunferencia? Yo lo voy a dibujar para que lo veáis. Pues este es un cuarto, ¿vale? Esto es lo que correspondería a esta esquina, ¿lo veis? Y tengo que hacer como si hiciese este cuadrado, ¿le veis? ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, lo voy a hacer en... ¿Vale? Es ese cuadrado. Entonces, ¿cómo hago yo para averiguar este punto de ahí? Pues si este punto es este, ¿vale? Tengo que hacer esta tangente, ¿vale? ¿Lo veis que es así, esta tangente? Entonces, este punto es este y este punto es este. ¿Cómo hago yo para hallar el centro? Pues tendré que hacer la unión de, a ver, en este caso me da igual que haga esta o esa, ¿lo veis? Porque es lo mismo. Entonces tengo que unir este punto con el opuesto en el caso de que tuviese el cuadrado entero. Entonces, si yo ahora hago esto así y da un poco igual que se os salga afuera porque vais a ver que en realidad lo que me interesa es ese punto. ¿Veis ese punto? Entonces, si yo ahora uno este punto que es el opuesto, ¿vale? En este caso voy a hacer, tengo que hacer esta curva de aquí y necesito el punto en este eje de ahí, ¿lo veis? Y lo que hago es unir este con este de aquí. Y donde corte en el eje, a ver, no, en este caso no es ese, perdonar, es esta de aquí. Entonces, en realidad, no es esta curva, sino esta, ¿lo veis? ¿Veis que es la curva grande? Voy a hacer las dos diagonales para que lo veáis, ¿vale? Mirad, de las dos diagonales no estoy haciendo esta, sino que estoy haciendo esta. Por lo tanto, el punto del centro va a ser directamente este de aquí,
¿vale? Estaba viéndolo desde la otra perspectiva. Entonces, veis que, mirad, ese es la curva, ¿lo veis? Entonces, solamente me quedaría con y esto lo borraría. Pero sí que me tengo que quedar con que esto es O, el centro O, ¿vale? Y podéis hacer que este sea el radio, ¿vale? Este es el radio de O. R de O, por ejemplo, ¿vale? Ya lo tengo dibujado. Ahora, tendríais que coger y a una distancia igual que la que hay desde este punto a este punto, hacer el centro que sea en esta línea que esté a la misma distancia de O, porque así tengo el centro de la circunferencia que va a ir de aquí a aquí. Entonces, en realidad ya la tenemos porque vais a ver que es esta, ¿vale? Y ya este podríamos poner que también es O. Todas estas líneas las tenéis que hacer auxiliares, ¿vale? Todo esto tenéis que hacerlo auxiliar porque si no... Y esto también es el radio de O. ¿Vale? Ya tengo la primera parte de la pieza. ¿Podéis quitar esto? Sí, sí, esto simplemente era para que entendieseis de dónde viene, ¿vale? Yo lo que sí que dejaría sería esto y esto, ¿vale? Y a lo mejor esto quitarlo. Esto a lo mejor quitarlo porque esto sí que no tiene sentido, pero sí dejar este. Mirad, esto dejarlo como una línea auxiliar. ¿Vale? Vale. Dejarlo como una línea auxiliar. Vale. O sea, todo esto sería mucho más finito que el resultado final. Luego paso el resultado final. ¿Vale? Pues vamos a esta pieza de aquí. Esta pieza de aquí le sucede algo parecido. Lo primero voy a hacer la base de las dos bases que son la base de, o sea, esta cara de aquí, ese plano de ahí que es también un rectángulo y esta cara de aquí que es otro rectángulo. Y como he dicho antes, me va a servir las medidas, ¿vale? Que había cogido antes porque son las medidas que se repiten, ¿vale? Este así y esta medida va a ser igual que esta, ¿vale? Igual que esta, igual que esta. Es la misma medida. Vale, voy a hacer una cosa que es esto. Ahora quito esto y tengo la recta. Me voy a llevar eso ahí y eso ahí. Y esto es un rectángulo que va a ser la base de mi otra pieza. Y el otro rectángulo está en este lado de aquí. ¿Lo veis? Y tiene las mismas características. ¿Vale? Hacemos la perpendicular y ahora hacemos, perdonar, la perpendicular. Yo digo la perpendicular porque en realidad es la perpendicular al eje Y, aunque es mejor definirla como la paralela Z. ¿Vale? Vale, pues ya tengo esas dos bases. Ahora, la curva que hay que hacer es con respecto a este plano de aquí y ese plano de ahí, con estas medidas. Y aquí el concepto es el mismo. Vamos a hacer el cuadrado que contendría a nuestra circunferencia completa y luego tengo que hacer un cuarto. Lo podéis hacer primero aquí arriba y luego abajo, o primero abajo y luego arriba, ¿vale? Vais a tener que repetirlo igual que lo hemos repetido en la otra. Vale, entonces, mirar, en este caso en este caso sí que es esta la que tenemos que hacer, ¿vale?
Y entonces, ¿cuál es el centro de la circunferencia? Pues el centro de la circunferencia es el que pasa por el punto de tangencia, que ya lo tenemos, que es este, y por el opuesto a el vértice opuesto a ese punto. Entonces, si este es el rectángulo y este es el punto, el opuesto será este de aquí. ¿Lo veis? Ese de ahí. Y al hacer la diagonal, el punto de corte es el centro de la circunferencia. Perdonad, es hacia el otro lado, porque la curva es hacia este lado, ¿vale? ¿Veis que es esta? Entonces es el sentido opuesto. Esto que acabo de hacer, pero hacia el otro lado. Así. ¿Veis que si no cuadra? Porque hemos hecho justamente el contrario. O sea, tengo que hacer como si fuese esta forma de aquí. ¿Lo veis? Entonces lo hago hacia el otro lado. ¿Vale? Y ahora recorto aquí. Esto lo quito y esto lo quito. Y veis que el rectángulo es justamente el opuesto al que acabo de hacer. Pero no pasa nada. Lo cambio y ya está. ¿Vale? Ahora sí. Entonces, el punto de referencia va a ser este y el corte va a estar en esta de aquí. ¿Vale? Entonces hago este de aquí, ¿lo veis? Y ya tengo el centro de la circunferencia que va a ser tangente. ¿Qué os quedáis? Os quedáis solo con esto y con esto, ¿vale? Todo lo demás lo podemos quitar, incluso este, este, este y este. Me quedo solo con esto, ¿vale? Vale, entonces el centro de la circunferencia es este, pero sería bueno indicar de dónde sale, ¿vale? Entonces a este centro que le voy a llamar O', el radio será este de aquí, ¿vale? Ese de ahí, entonces podemos llamarle RO'. Este de aquí es RO', teniendo en cuenta que todo esto es su índice, ¿vale? Entonces ya tenemos la otra circunferencia. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bajar ese centro justamente al plano XY. ¿Y cómo lo hago? Pues directamente puedo bajar el punto teniendo en cuenta que esa es la cota. Pues haré una cota, ¿vale? De hecho, me voy a copiar esto aquí, hago esto, pero teniendo en cuenta que esto es O'. Y la circunferencia será tangente a esta y su centro estará en esa diagonal. ¿Vale? Estoy bajando, veis que estoy bajando ese plano ahí y ahora hago la circunferencia desde este punto y vais a ver que es tangente y solo me quedo con esto, con esto. Vale, en este caso, fijaros qué sucede, que estas dos curvas están en esta posición, pero tengo que hacer la recta tangente que une esa curva con esa curva, porque esto no es hueco, ¿veis? Entonces es sencillo porque simplemente teniendo en cuenta ese punto y ese punto ya tengo la unión, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda esta pieza en su forma final y qué es lo que tenéis que regruesar? Pues no nos dice nada, si ustedes dejan, no nos dice nada que pongamos partes vistas y ocultas. Entonces, podría ser cualquiera de las partes. Yo lo voy a poner solo las partes vistas, ¿vale? Entonces, las partes vistas son seguro esta seguro, esta seguro, esta
esta, ¿vale? Esta seguro y esta no se ve entera, esa no se ve entera, esta sí que se ve entera y esta entera. Todo lo demás veis que no se ve entero. Vale, pues esta les voy a cambiar su color y su grosor, ¿vale? Y ahora tendréis que hacer el resto. ¿Vale? Vamos a hacer primero las líneas rectas, que son esta, esta y esta. Y ahora me falta la curva, que es esa. Pues voy a hacer el arco que va, como sé el centro, que es este, que va desde este punto a ese punto. ¿Veis? Esa es la manera de dibujar. ¿Veis? Este no está bien, no lo he puesto justo en el punto, ¿ves? Por eso sale mal. Ahora, vale. ¿Veis? Pues esta es la pieza vista desde esa perspectiva y con las curvas hechas con curvas que se pueden realizar con herramientas, ¿vale? O sea, que son técnicas y que en este caso son óvalos, ¿vale? Bueno, este ejercicio, la única dificultad que tenía era eso, era saber hallar los centros de esas circunferencias y como nos dicen además que tenemos que marcarlos, pues hay que dejarlo marcado. Yo aparte haría también esto y pondría que esto es R, ¿vale? Para que vean que sabéis perfectamente identificar cada elemento. Es eso, prima o, y esta es la manera de resolver el ejercicio, ¿vale? Pues nada, espero que os haya servido el vídeo, que hayáis entendido el ejercicio y nada, ya sabéis que para poder ayudarme pues tenéis que darle a me gusta, tenéis que compartir y suscribiros al canal. Muchas gracias, hasta luego.